Bien, vamos a pasar a Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4 en adelante, ¿ok? Segunda de Corintios 3, 4 en adelante, dice: y tal confianza tenemos nosotros mediante Cristo Jesús, no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, en la cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa aquí antes de yo continuar con el versículo 7, 8 y 9 en adelante, porque voy a continuar más adelante con el versículo 7 y 8, pero voy a hacer una pausa porque aquí muchas iglesias tuercen el versículo 6. El versículo 6 dice que la letra mata y el Espíritu da vida. Ok. Cuando Pablo se refiere a la letra mata, se está refiriendo a los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos. Pero muchas iglesias tienen una confusión entre los 10 mandamientos comparándolo con la ley ceremonial. Con la ley ceremonial que tiene que ver con los actos de purificaciones de mano, los actos de los holocaustos, la ley de expiación, todo eso. Cuando hablamos de la ley ceremonial, los actos de purificaciones, la ley de expiación, no estaba colocado en los 10 mandamientos. Repito, la ley ceremonial y la ley de expiación y los holocaustos y las purificaciones que se hacían en el Antiguo Testamento no estaban en la letra de piedra, no estaban colocados en los 10 mandamientos. Ahora sí, yo quiero enfatizar algo, que tanto la ley de expiación y los holocaustos y las purificaciones que se hacían de la ley ceremonial eran parte de la ley como tal. La ley no se puede dividir. Cuando hablamos de ley, no se puede estar dividiendo, porque la ley es todo. Ahora, lo que yo quiero marcar la diferencia, que cuando Pablo está hablando aquí en el versículo 6 de los 10 mandamientos, Pablo no se está refiriendo a la ley de expiación, a la ley ceremonial, al lavamiento de manos, purificaciones, la ley de expiación, holocaustos, etc. No se está refiriendo, aunque eso que yo te estoy hablando sí es parte de la ley, porque la ley es todo eso. Pero en las tablas de piedra que Pablo habla, en las tablas de piedra, en las letras, cuando Pablo habla de la letra, está hablando de las tablas de la piedra, que son los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos no estaba incluido la ley ceremonial, lavamiento de manos, purificaciones, holocausto, la ley de expiación, nada de eso. Solamente 10 mandamientos. Ahora, lo digo porque muchas iglesias se justifican a través del apóstol Pablo, que cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, ¿verdad?, sino bajo la gracia, muchos se justifican y tuercen la palabra, y la tuercen bien torcida, y muchos se justifican y dicen que ya lo que no está vigente es la ley ceremonial de purificaciones de mano, holocausto, sacrificio de expiación y de eso. No. Aquí Pablo no está hablando de la ley ceremonial, purificaciones de mano, expiación, no.
Pablo está hablando de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos tienen que ver cuando Dios se les reveló al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, luego de Dios haber liberado al pueblo de Israel de las manos de la esclavitud de Egipto. Luego de eso, a través de la ley de Moisés, Dios se le reveló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cumpliendo la fiesta de Pentecostés. Habían 7 fiestas santas donde Dios le otorgó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel la cumpliera a través de la ley de Moisés. Y aquí Pablo está diciendo que eso, la letra mata, se está refiriendo a los 10 mandamientos donde Dios se le reveló al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y cuando Pablo dice que la letra mata, está diciendo que ahí, en el monte Sinaí, Dios se le reveló al pueblo de Israel en el primer día de Pentecostés. Pero tú lo que me quieres decir, hermano Samuel, es que hay 2 Pentecostés. Explícame eso. Escucha. El primer Pentecostés sucedió en el monte Sinaí. Porque en el monte Sinaí se estaba celebrando el día de Pentecostés, que son 7 fiestas. Entre esas 7 fiestas se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y en esa fiesta de Pentecostés, Dios cogió a 3,000 personas y lo mató sin misericordia. Ahora, si hacemos una comparación con aquel primer Pentecostés a los pies del monte Sinaí, en comparación a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1 en adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1 en adelante, aquí, cuando vino Cristo, la tribu de Judá, que eran los judíos, que eran complemento de aquellas 12 tribus, la tribu de Judá, que son los judíos en el tiempo de Jesús, es un complemento de aquellas 12 tribus que había de los hebreos, que tenían las mismas enseñanzas y estaban agajados de las mismas enseñanzas que el pueblo hebreo de Israel tenían que obedecer. ¿Ok? Entonces, cuando llega Cristo en la tribu de Judá, para los judíos en el Nuevo Testamento, aquí, los judíos celebraban el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés aquí es un sinónimo al día del monte Sinaí, donde en el primer Pentecostés, en el monte Sinaí, Dios no tuvo misericordia en su ley, no fue misericordioso y cogió y mató a 3,000 personas. Aquí en el día de Pentecostés, en las 12 tribus de Judá, que eran los judíos, celebrando ese mismo día y recordando en conmemoración, recordando aquel Pentecostés en el monte Sinaí, el Espíritu vivifica. Lo que Pablo está enseñándonos a nosotros aquí en el libro de Romanos 3, versículos 7, 6 y 7, es que la letra mata, haciendo referencia a la ley de Moisés en el monte Sinaí, cómo Dios era cuando el pueblo de Israel desobedecía. Ahora, cuando Pablo dice el Espíritu vivifica, se está refiriendo que cuando Cristo vino para el pueblo judío de Israel, el Espíritu en la gracia de Cristo no mata, no condena, no está la ira de Dios. Allá estaba la ira, pero en la gracia ya Cristo no se revela con la ira, con el enojo de Dios, tampoco se revela diciendo tú eres un pecador. Porque ya tú eres un ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu de la letra, que es la gracia. Donde en la gracia Cristo vivifica. Y ahí es donde muchas iglesias como que se confunden. No, pero yo prefiero estar en la ley, en el ministerio de condenación, porque la gracia es más flexible. No. En la gracia Cristo es más flexible, y aún tú siendo un pecador, como dice Pablo, ¿dónde lo dice? Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. Bien, entonces, vamos a la pizarra un momentito.
Los judíos, en el libro de Hechos, los judíos estaban celebrando el primer día de Pentecostés, ¿verdad? Que era aquí, en el libro de Hechos 2:1, donde el Espíritu da vida. Y 3,000 personas, en la predicación de Pedro, 3,000 personas fueron salvadas con el Espíritu vivificante de Cristo, donde hubo dones, donde hubo ministerios y dones. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, estos pentecosteses estaban celebrando la misma fiesta del monte Sinaí. Y quiero decirte una cosa, yo no soy pentecostés, ¿ok? Porque Pentecostés no es una iglesia. Ah, que Cristo viene, eso lo sé, hermano, está bien, yo te comprendo. Es que Cristo viene a vivificar, eso lo sé, hermano, eso yo lo sé. Pero Pentecostés, yo me refiero a Pentecostés, no tienen que ver con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ver con la gracia, con el espíritu vivificante en el ministerio de gracia de Pablo, el apóstol. Pero el día de Pentecostés no tiene nada que ver con iglesia. El día de Pentecostés tiene que ver con el monte Sinaí, donde 3,000 personas fueron muertos. ¿Ok? Pero Samuel, es que viene Cristo. Sí, yo lo sé, que viene Cristo. Esa es la ventaja. Lo que Pablo está diciendo es que en la gracia, en Cristo, Cristo no viene a condenar. Pero muchos dicen, Pentecostés de la cabeza a los pies, somos Pentecostés de la cabeza a los pies. Fuego, 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 cae, 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 fuego, 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 fuego. Dios mío, ten misericordia. Escuchen bien, Pentecostés tiene que ver con el monte Sinaí, donde 3,000 personas murieron, donde ahí está la ley de Dios, no es la ley de Cristo. Porque una cosa es la ley de Cristo, Romanos 7:6, el nuevo régimen de espíritu de vida, y no es la letra. ¿Estás entendiendo? Romanos 7:6. Escuchen bien, tranquilo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo soy bastante severo en esto. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen, nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, Pablo dice que ahora estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu, y Pablo dice que no estamos bajo aquel viejo régimen de la letra. Romanos 7:6 habla lo mismo que Pablo habla en Corintios, la letra. Aquel régimen viejo de la letra, Pablo se está refiriendo al monte Sinaí. Romanos 7:6. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de aquella ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, que era el monte Sinaí. Y tiene que ver con aquel primer Pentecostés que se estaba celebrando. Y el primer Pentecostés que se estaba celebrando, cogió Dios a 3,000 personas sin misericordia, sin pena, sin misericordia ninguna. Dios en su ley no es flexible. Y ahí es cuando muchos evangélicos están confundidos. No, es que yo soy de la senda antigua. Mi amigo, tú no eres de la senda antigua. Sal de ahí. Lo que quiero enseñarte es que yo no soy pentecostés. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido yo estoy diciendo que no soy pentecostés? Porque el día de Pentecostés es un sinónimo al monte Sinaí, donde Dios estaba dando en el día de Pentecostés ahí la ley. Y ninguno cumplió la ley. Y 3,000 personas fueron muertos. Nosotros la iglesia no somos pentecosteses. Pero Samuel, es que Cristo vino. Sí, yo sé que Cristo vino. Pero Cristo vino para dar vida. No es en el monte Sinaí. No tiene nada que ver. La vida de Cristo no tiene nada que ver con lo que se le conoce como Pentecostés. Yo no soy pentecostés.
Nosotros no somos pentecosteses, hermano. Nosotros, la iglesia, Pablo nos enseña que somos un cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Abran los ojos, iglesia. Despierten de la apostasía. Amén. Bien. Seguimos. ¿Por dónde voy? Ok, vamos a seguir. Lo hago con mucho amor y cariño, ¿sabe, hermano? Yo lo hago con mucho amor y cariño. Yo los amo mucho. Yo soy muy celoso con la gracia. Soy muy celoso y defiendo la gracia y la justicia. ¿Ok? Te amo mucho en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Qué significa estar bajo la ley? Estar bajo la ley significa, espérate que se movió la cámara. Estar bajo la ley significa, es vivir confiado en tus logros y capacidades para obtener algo. Es lo mismo que el pueblo de Israel le dijo a Dios. Hey Dios, nosotros podemos cumplir la ley, el Torá, los mandamientos. Nosotros no dependemos de ti. Por nuestros esfuerzos y méritos humanos podemos lograr hacerlo. Pero no lo hicieron. Porque lo que ellos hicieron es construir un becerro de oro. Ellos intentaron obedecer cuando ya Dios sabía que ellos habían construido un becerro de oro. Y al construir un becerro de oro, luego de pasar las aguas de Mara, vino la ira de Dios y los mató. ¿Dónde fue? En el día de Pentecostés, que tiene que ver con el monte Sinaí. Por eso es que yo no soy pentecostés. Porque nosotros, la iglesia, no guarda relación con Pentecostés, con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Y en la gracia, en el cuerpo de Cristo, el Espíritu vivificante nos da vida y no condenación. Por eso muchos se pasan diciendo, yo veo visiones, tengo revelaciones, vi a fulano en el infierno, porque son muchos pentecosteses. Tranquilo, Samuel, con calma. Yo sé que tú defiendes la gracia, pero no lo hagas así, que los hermanos lo malinterpretan. Gloria al nombre de Jesús. Por eso muchos dicen que tienen visiones y la ira de Dios viene porque ellos se creen que son pentecostés donde están aquí y 3,000 personas fueron muertas. Pero tenemos que abrir los ojos, iglesia. Somos un cuerpo de Cristo y una iglesia, no somos pentecosteses, ¿ok? Bien. ¿Qué es estar bajo la gracia? Es vivir confiado en tus logros y capacidades para obtener algo. Segundo, ¿qué es estar bajo la ley? ¿Qué es estar bajo la ley? Es mirarte a ti mismo como si tuvieras fuerza para vencer. Es mirarnos a nosotros mismos como si nosotros tuviéramos fuerza para lograr algo. Ellos no pudieron lograr nada, el pueblo de Israel no pudo lograr nada. Lo que logró es la muerte, 3,000 personas muertas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, continuamos. ¿Qué puede hacer la ley en nosotros? ¿Qué es lo que la ley puede hacer en nosotros? Si nosotros estuviéramos bajo la ley, ¿qué pasaría? Bueno, la ley te exigiría. La ley te exige perfección. La ley te exige perfección. La ley nunca es flexible. Haz lo que tú puedas. Ay, eso de nada. Si pecaste, eso de nada. La ley tiene que cumplir con el juicio. Es verdad. La ley en el Antiguo Testamento no dejaba pasar nada. ¿Ok? Ahora, exige perfección. Segundo, ve tus debilidades. La ley siempre te persigue. Así como los fariseos judíos en el Evangelio según San Juan persiguieron a la mujer adúltera. La persiguieron hasta sorprenderla. ¡Ajá! Te sorprendí en adulterio. Jesús, mira, hemos visto a esta mujer en el mismo pleno acto de adulterio. ¿Qué tú dices? La hemos seguido y la hemos hallado.
Porque la ley te sigue, te espía para saber si tú eres un pecador. La gracia no te espía, la gracia te declara justo. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Tercero, la ley, ver tus debilidades. La ley te dice que tú eres un pecador y eres un contumaz. La ley te dice que tú eres un pecador y eres un contumaz. La gracia te declara justo aún siendo tú un pecador. No tiene nada que ver con libertinaje. Tú puedes tener falta y eso mismo es lo que le pasó a Pablo. Pablo, ya, bástate en mi gracia. No te declares pecador. No te declares pecador en tus debilidades. Mi gracia es suficiente. ¿Ve la diferencia? La ley te condena. Como resultado final, la ley te condena. Si no cumple, te condena. La gracia, por encima de tus debilidades, te sigue dando gracia, justicia y espíritu vivificante. ¿Ve? Pasen al video número 2. Pasen al video número 2 para continuar, ¿ok? Porque esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado.